Adobe Acrobat Studio, so brand new. Show me all the things PDFs can do. Do your work with ease and speed. PDF Spaces is all you need. Do hours of research in an instant with key insights from an AI assistant. Pick a template with a click. Now your prezzo looks super slick. Close that deal? Yeah, you won. Do that, doing that, did that, done. Now you can do that with Acrobat. Now you can do that with the all-new Acrobat. It's time to do your best work with the all-new Adobe Acrobat Studio. This episode is brought to you by Netflix. Jay Kelly, the new film from Academy Award nominee Noah Baumbach. George Clooney stars as an actor confronting his past and present on a journey of self-discovery, alongside Adam Sandler as his devoted manager. Critics are calling it a declaration of love to the chaotic art of filmmaking, with the Wall Street Journal praising it as a transcendent comedy drama. Watch Jay Kelly December 5th, only on Netflix. Esta profecía en particular revela el momento en que los dos testigos se manifestarán, algo que ocurrirá antes de lo que nadie imagina. Hay una revelación en el libro del Apocalipsis que menciona dos figuras enigmáticas. ¿Son personas reales, representaciones simbólicas o algo más? Te sorprenderá descubrir 5 revelaciones sobre estos dos testigos. Primera revelación, profecía revelada. El libro del Apocalipsis, el último libro de las Escrituras, repleto de visiones y profecías apocalípticas, las presenta de forma poderosa e impresionante. Apocalipsis 11:3-6 declara: «Y daré poder a mis dos testigos, y ellos profetizarán durante 1260 días, vestidos de cilicio. Estos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están delante del Señor de la tierra. Si alguien intenta hacerles daño, sale fuego de su boca y devora a sus enemigos. Y si alguien intenta hacerles daño, ciertamente morirá. Estos tienen poder para cerrar el cielo, para que no llueva durante los días de su profecía. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda clase de plagas, cuantas veces quieran». Estos versículos están cargados de simbolismo y autoridad. Se nos presenta un llamado sobrenatural. Reciben autoridad de Dios. Profetizan por un período determinado. Visten cilicio, se les describe como olivos y candeleros. Poseen una autoridad sobrenatural impresionante. Este no es un papel profético secundario, son figuras centrales dotadas de poder divino en el plan de Dios para los últimos días. En la tradición bíblica, el cilicio representa lamentación, arrepentimiento y humildad. En Jonás 3:5, cuando el pueblo de Nínive escuchó el mensaje del juicio venidero, creyó a Dios, proclamó un ayuno y se vistió de cilicio. El cilicio era lo que vestían los profetas cuando llamaban a una nación a volver a Dios. Por lo tanto, los dos testigos no son animadores. No están aquí para que la gente se sienta cómoda. Están aquí para confrontar al mundo con su pecado y llamarlo al arrepentimiento en el momento más urgente de la historia humana. A continuación, se mencionan 2 olivos y 2 candeleros. Estas referencias se refieren a Zacarías 4, una visión profética dada al profeta Zacarías siglos antes. Dios se basa en revelaciones previas para guiarnos hacia algo grandioso. Antes de terminar, comprenderá cómo estos testigos encajan en la confrontación final entre el cielo y la tierra y por qué conocer su identidad puede revolucionar su comprensión de la profecía del fin de los tiempos. Segunda revelación, el período de su ministerio. Apocalipsis 11:3 nos dice que los dos testigos profetizarán durante 1260 días. En términos bíblicos, un mes profético consta de 30 días. Por lo tanto, 1260 días equivalen exactamente a 3 años y 6 meses, o 3 años y medio. Este periodo aparece repetidamente en la profecía. Es el mismo tiempo descrito en Daniel 7:25, Apocalipsis 12:6 y Apocalipsis 13:5. Daniel 7:25 declara:
Hablará palabras contra el Altísimo y perseguirá a los santos del Altísimo, con la intención de cambiar los tiempos y la ley. Los santos serán entregados en su mano por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Esta expresión, un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, en hebreo apocalíptico, significa 3 años y medio. Esto nos revela que el periodo de los 2 testigos coincide directamente con la llegada al poder del Anticristo. Por lo tanto, su ministerio no es silencioso ni pasa desapercibido. Está a la vanguardia en un tiempo de intensa persecución, engaño y guerra espiritual. Apocalipsis 13:5 dice: «Y se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y autoridad para actuar 42 meses. 42 meses son 3 años y medio. De nuevo observamos la misma cronología. Su ministerio está divinamente programado. Son enviados al período más oscuro de la historia como los faros más brillantes de la verdad. No serán populares, no serán aceptados, pero serán valientes, intrépidos e imparables. No podemos ignorar la urgencia de esto. El hecho de que Dios los levante para este preciso momento demuestra que no abandona al mundo ni siquiera en el juicio. Sigue enviando voces de verdad, y esta verdad viene con advertencia y esperanza. El tiempo también revela algo sobre el carácter de Dios. Es justo, pero también misericordioso. Incluso cuando su juicio está a punto de ser derramado, envía mensajeros por delante. Así como envió a Noé antes del diluvio, así como envió a Jonás a Nínive, así como envió a Jesús antes de la destrucción de Jerusalén, ahora envía a 2 profetas finales antes del regreso de Cristo. Tercera revelación: poder y protección. Este no es un ministerio profético común y corriente. Ambos están dotados de poder de juicio. Cierran los cielos. Hieren la tierra con plagas, convierten el agua en sangre, golpean con plagas. Estos son milagros al nivel de Moisés. En Éxodo 7:12, Moisés convirtió el Nilo en sangre y desató 10 plagas sobre Egipto. ¿Podrían ser estos testigos Elías y Moisés que regresaron a la tierra? ¿O son simplemente similares en espíritu y poder? Cabe destacar que tanto Moisés como Elías tuvieron salidas inusuales. Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego. 2 Reyes 2:1. Moisés murió, pero su cuerpo fue escondido. Y Judas 1:9 registra que el arcángel Miguel disputó con Satanás por el cuerpo de Moisés. También en Mateo 17, Moisés y Elías aparecen con Jesús durante la transfiguración. Hablan con Jesús y los discípulos los ven vivos. ¿Por qué ellos dos? Porque representan la ley, Moisés, y los profetas, Elías. Son los testigos definitivos. Estos 2 testigos no son solo una señal del fin de los tiempos, son un mensaje para la Iglesia. La era del cristianismo informal ha terminado. Los días de la predicación superficial han terminado. Dios está enviando mensajeros llenos de fuego, verdad y santidad. ¿Estaremos listos para reconocerlos o los resistiremos como el mundo? El libro del Apocalipsis describe a los 2 testigos como los 2 olivos y los 2 candeleros que se alzan ante la presencia del Señor de la tierra. Esta no es una imagen nueva. Para comprenderla, debemos remontarnos al Antiguo Testamento, al libro de Zacarías. Me dijo: ¿qué ves? Respondí: miro y he aquí un candelero todo de oro, con una vasija de aceite encima y sus 7 lámparas. Hay 7 tubos, uno para cada lámpara que está sobre el candelero. Junto a él hay 2 olivos, uno a la derecha de la vasija de aceite y otro a su izquierda. Zacarías 4:2-3. Entonces le pregunté: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? Le volví a preguntar: ¿qué significan las 2 ramas de olivo junto a los 2 tubos de oro que vierten aceite de oro? Me respondió: ¿no sabes qué significan? Respondí: no, mi señor. Entonces añadió:
Estos son los dos ungidos que están con el Señor de toda la tierra. Zacarías 4:11-14. En la visión de Zacarías, everyone wants the Emirates NBA Cup. And things are heating up. 30 teams started. Bang! But only 8 have advanced to the single elimination knockout rounds. To survive, they'll have to be hungry, relentless, ruthless. Are you kidding me? They all want the cup, but only one team can claim it. Who will capture the cup? Emirates NBA Cup knockout rounds begin December 9th on Prime. You don't need AI agents, which may sound weird coming from ServiceNow, the leader in AI agents. The truth is, AI agents need you. Sure, they'll process, predict, even get work done autonomously. But they don't dream, read a room, rally a team, and they certainly don't have shower thoughts, pivotal hallway chats, or big ideas. People do. And people, when given the best AI platform, they're freed up to do the fulfilling work they want to do. To see how ServiceNow puts AI to work for people, visit servicenow.com. los olivos representan a dos ungidos, siervos de Dios, que proveen aceite para el candelero. El candelero representa la luz, la iluminación, alimentada por el Espíritu de Dios. Dios usa esta misma imagen en Apocalipsis para describir a los dos testigos. Son sus ungidos, llenos de su Espíritu, y brindan luz en tiempos de profunda oscuridad. En la Biblia, el aceite de oliva suele representar al Espíritu Santo. Por lo tanto, la imagen es la de dos personas completamente llenas del Espíritu, derramando poder y verdad divinos durante el período más oscuro de la historia humana. Algunos creen que los olivos y los candelabros representan dos grupos, no individuos. Por ejemplo, muchos creen que simbolizan a los creyentes judíos y gentiles, dos comunidades que juntas forman el cuerpo de Cristo. Otros creen que simbolizan a la Iglesia e Israel, unidos en un testimonio profético final antes del regreso de Cristo. Mueren, sus cuerpos yacen en la calle. El mundo celebra su muerte. Aunque representan algo más grande, siguen siendo dos personas reales. Esta es la maravilla de la profecía. Puede ser simbólica y literal a la vez. Dios a menudo usa símbolos para representar verdades mucho más profundas que la superficie. Imaginen a CNN, BBC y Al Jazeera transmitiendo imágenes de dos hombres de pie en Jerusalén, profiriendo palabras y con fuego saliendo de sus bocas. Imaginen cielos sin lluvia durante años, cosechas mundiales en decadencia, precios de los alimentos por las nubes, economías tambaleándose. El mundo los llamará terroristas. El cielo los llamará testigos. La muerte que sacudió la tierra. Pero ¿qué sucede cuando incluso los poderosos caen? La historia de los dos testigos da un giro abrupto, casi increíble. Apocalipsis 11:7 declara: «Y cuando hayan terminado su testimonio, la bestia que sale del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará». Espera, ¿te diste cuenta? Después de todo el poder, después de todos los milagros, después del fuego y la sequía imparables, mueren. Y aquí es donde el precio se hace evidente. Nadie escapa al precio de la profecía. Estos hombres no son invencibles para siempre. Dios permite que caigan y el mundo se regocija. Apocalipsis 11, 9, 10 presenta un panorama inquietante. Entonces los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplaron sus cadáveres durante 3 días y medio y se negaron a dejar que los enterraran. Los moradores de la tierra se regocijaron por ellos, hicieron fiesta y se enviaron regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. El mundo celebra la muerte, la voz profética se silencia, al menos eso parece. Los dos cuerpos yacen en las calles de Jerusalén sin enterrar, humillados públicamente. Esto evoca otro acontecimiento histórico. ¿Recuerdan cuando la multitud gritó: «¡Crucifícalo!»
Cuando se burlaron de Jesús colgado en la cruz, el enemigo siempre celebra antes de tiempo, porque lo que sigue no es silencio, es resurrección. Un cambio divino se vislumbra en el horizonte. Pero aquí, en este momento, debemos detenernos. ¿Por qué Dios permitiría que murieran? Porque incluso en la muerte dan testimonio. Así como Cristo dio testimonio mediante su crucifixión, la muerte de los testigos predica un mensaje a toda alma viviente. La verdad no muere en silencio, prepara la resurrección, y la celebración mundial durará poco. Cuando una cultura celebra la muerte de los mensajeros de Dios, no es solo rebelión, es confirmación profética. La tierra, por su propia reacción, se condena a sí misma. Estos dos testigos, odiados, temidos y finalmente asesinados, representan algo más profundo que la mera profecía. Personifican el precio de defender la verdad en un mundo que no la quiere. Así que aquí está la pregunta: ¿de qué lado de la celebración estarás? ¿Te alegrarás con el mundo o llorarás con el cielo? El fuego se ha extinguido. La lluvia ha vuelto y los cuerpos permanecen inmóviles. Pero en tan solo 3 días y medio todo cambia. ¿Reconocerías la resurrección si la vieras? El mundo festejó demasiado pronto. Durante 3 días y medio, los cuerpos de los testigos yacían en las calles, ridiculizados, fotografiados y transmitidos en vivo. Pero algo estaba a punto de suceder que conmocionaría a todas las cámaras, canales de noticias y almas del mundo. Apocalipsis 11:11 dice: pero después de 3 días y medio, el aliento de vida enviado por Dios entró en ellos, y se pusieron de pie, y un gran temor cayó sobre quienes los vieron. Este momento refleja la resurrección de Cristo. Así como Jesús resucitó al tercer día, los testigos surgen después de 3 días y medio. Dios está escribiendo una historia que ya conocemos, y esta vez el mundo entero está observando. Imaginen la escena. Estos cuerpos sin vida, descomponiéndose al aire libre, de repente respiran. Sus dedos tiemblan, sus ojos se abren, las cámaras hacen zoom y ante millones, quizás miles de millones, se levantan. No se trata de 2 hombres que vuelven a la vida, se trata de la innegable autoridad de Dios. La resurrección de los testigos es una confirmación final y aterradora. Dios es real. Su palabra es verdadera y el juicio está cerca. La historia rápidamente pasa del silencio a la conmoción. Apocalipsis 11:12 dice: y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. No regresan sin más. Son arrebatados, resucitados a plena vista, sin disimulo, sin secretismo, sin negación. Igual que Elías, igual que Jesús, la ascensión es la firma de Dios. Es el sello de la aprobación divina. Estos dos no eran simples profetas, eran mensajeros del cielo, y entonces la tierra reacciona. Apocalipsis 11:13 dice: en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. 7,000 personas murieron en el terremoto. Los demás, aterrorizados, dieron gloria al Dios del cielo. 7,000 mueren. Una 10ª parte de Jerusalén se derrumba. La ciudad que mató a los profetas se tambalea hasta sus cimientos. Es una advertencia para toda ciudad, toda nación, toda alma que se burla de los mensajeros de Dios. Se acabó el tiempo de la demora. Ha llegado el momento de elegir bando. Algunos se arrepentirán, muchos no. El ministerio de los testigos termina con un rugido, una resurrección, un llamado celestial y un terremoto que desgarra el suelo bajo el orgullo de la humanidad. El fin del segundo ay, el comienzo de la eternidad. Y si el ministerio de los 2 testigos fuera solo el comienzo de algo aún mayor, su historia termina, pero su impacto sienta las bases para el acto final de la historia humana. Apocalipsis 11:14-15 hace esta dramática declaración:
With new, gentler scented Clorox disinfecting wipes, clean finally smells as good as it feels. On everything from lamps to ceiling fans. Even on your kid's toy shark. Oh, ouch. Clorox disinfecting wipes. Now available in... Ooh, crisp lemon. Find it on Amazon. Clorox. Clean feels good. El segundo ay ha pasado. He aquí, el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los dos testigos se han ido, pero su obra ha concluido. Su vida, muerte, resurrección y ascensión sirven como advertencia final antes del cambio definitivo. Su partida marca el fin de la misericordia y el comienzo del juicio. El reloj ha dado la medianoche, la trompeta final ha sonado. La séptima trompeta no es solo un sonido, es una declaración. El cielo anuncia la toma de posesión. Los reinos de este mundo ahora pertenecen a Cristo. La guerra espiritual tiene un vencedor visible. El reinado de Satanás está llegando a su fin. Cristo viene en gloria. Pero recuerda, antes de que un reino sea liberado, debe haber un ajuste de cuentas. Para quienes se burlaron de los testigos, celebraron su muerte, ignoraron el fuego y la sequía, se acabaron las excusas. Ya no hay profetas, ni señales, ni tiempo. Apocalipsis 11:18 dice: las naciones se airaron, pero tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Dios no solo está tomando el control, está haciendo limpieza. Quienes han destruido la tierra, ya sea espiritual, moral o físicamente, se enfrentarán al juez absoluto. Pero para los justos, para quienes han escuchado, se han arrepentido y han creído, incluso en medio de la persecución, incluso en medio de la confusión, hay esperanza. El capítulo termina con Apocalipsis 11:19. Entonces se abrió el templo de Dios que estaba en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, un terremoto y una gran granizada. ¿Qué significa esto? Significa que el cielo se abre. Dios se revela con más claridad que nunca. El arca, antes escondida en el lugar santísimo, ahora es visible. El pacto es visible. Sus promesas se están cumpliendo. La historia de los dos testigos no se trata solo de juicio. Se trata de esperanza. Se trata de cómo Dios llama a la gente a recurrir a Él incluso en la hora final. Y aunque sus voces se han silenciado en la tierra, su legado resuena en los juicios finales, llamando a cada generación a levantarse con valentía, decir la verdad y no temer nunca el precio de la obediencia. Oremos. Gracias, Padre amado, por abrirnos los ojos para comprender la misión y la misión de los dos testigos en el libro del Apocalipsis. Te agradecemos tus perspectivas correctas que nos enseñan a evitar el juicio del fin de los tiempos. En el nombre de Jesús, declaramos que no nos dejaremos engañar por el engaño y la histeria colectiva que ahora domina a quienes están fuera de tu reino. En cambio, seremos embajadores de Cristo en todo momento. Al contemplar el ministerio de estos dos testigos, debemos comprender que su manifestación no ocurre en un vacío histórico. Aparecen en un momento específico de la cronología profética, cuando el mundo experimentará una convergencia de acontecimientos sin precedentes que culminará con el regreso de Cristo. La identidad de estos testigos ha sido objeto de intensa especulación a lo largo de los siglos. Algunos eruditos bíblicos proponen que son literalmente Elías y Moisés, basándose en que Elías fue llevado sin experimentar la muerte y Moisés
tuvo un entierro misterioso supervisado por Dios mismo. La transfiguración registrada en los Evangelios, donde ambos aparecen conversando con Jesús, respalda esta interpretación. Otros eruditos sugieren que estas figuras representan tipos o patrones proféticos, hombres que obrarán con el mismo espíritu y poder que Elías y Moisés, pero que no son necesariamente esas figuras históricas resucitadas. Esta perspectiva encuentra respaldo en la promesa de Jesús sobre Elías, cuando declaró que Juan el Bautista vino con el espíritu y el poder de Elías, aunque no era el profeta literal del Antiguo Testamento. El contexto de Jerusalén como escenario del ministerio de estos testigos no es casual. La ciudad santa sigue siendo central en el plan profético de Dios. Allí fue crucificado Cristo, allí regresará y allí estos testigos darán su testimonio final. Jerusalén representa tanto el rechazo histórico de los profetas de Dios como el lugar de la redención futura. La duración de su ministerio, 1260 días, coincide precisamente con otros períodos proféticos mencionados en las Escrituras. Este mismo período aparece descrito de diferentes maneras: 42 meses, 3 años y medio, 1 tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Esta coherencia en las Escrituras sugiere un período literal y específico que Dios ha establecido para los acontecimientos finales. Durante este período, el mundo experimentará una demostración de poder divino sin precedentes desde los tiempos bíblicos. Las plagas que traerán no serán meras coincidencias naturales, sino intervenciones sobrenaturales directas. La capacidad de cerrar los cielos e impedir la lluvia evocará el ministerio de Elías durante la sequía de 3 años y medio bajo el reinado de Acab. La transformación del agua en sangre evocará las señales que Moisés realizó en Egipto, demostrando que el mismo Dios que liberó a Israel de la esclavitud egipcia está obrando de nuevo en la historia de la humanidad. Estas manifestaciones servirán como testimonio innegable de la realidad de Dios para una generación que lo ha rechazado en gran medida. El cilicio que vestían los testigos tiene un profundo significado profético. En la cultura bíblica simbolizaba lamentación, humildad y un llamado urgente al arrepentimiento. Profetas como Jonás proclamaron juicio con esta vestimenta, y reyes como David se humillaron ante Dios con estas prendas. Los 2 testigos no aparecen como figuras triunfantes, sino como mensajeros del arrepentimiento en tiempos de crisis. Su autoridad para azotar la tierra con plagas, cuantas veces les plazca, revela que no estarán limitados por un calendario humano, sino que responderán directamente a las instrucciones divinas según lo requieran las circunstancias. Este poder discrecional demuestra su íntima conexión con los propósitos de Dios y su completa sumisión a la voluntad celestial. La reacción del mundo ante estos testigos revelará el estado espiritual de la humanidad en los últimos días. En lugar de reconocer las señales como llamados divinos al arrepentimiento, el mundo las verá como amenazas a la estabilidad global. Los medios de comunicación probablemente los presentarán como extremistas religiosos o terroristas que utilizan tecnología avanzada para crear ilusiones. La creciente hostilidad contra ellos culminará cuando la bestia que asciende del abismo finalmente reciba la autoridad para matarlos. Este será un momento de aparente victoria para las fuerzas del mal, pero en realidad representará el cumplimiento preciso del plan divino. Su muerte no será accidental ni resultado de un fracaso en su ministerio. The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in more places that could expose you more to identity theft. But LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our US-based restoration specialists will fix it, guaranteed, or your money back. Don't face drained accounts, fraudulent loans, or financial losses alone.
Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. What I bought? A new Blink Mini 2K Plus smart security camera. What I got? 2K clarity sharp enough to see every detail of home when I'm away. Plus audio like I'm in the room, not with my bestie traveling to another city. Plus easy plug-in setup to install faster than skipping through podcast ads. But you'd never skip ads, right? Plus, I got all of this for just $49.99. Blink Mini 2K Plus. Mini camera, max performance. Shop now at Amazon.com/Blink. Okay, only 10 more presents to wrap. You're almost at the finish line. But first... There, the last one. Enjoy a Coca-Cola for a pause that refreshes. Sino la culminación prevista de su testimonio. El período de 3 días y medio, durante el cual sus cuerpos permanecerán insepultos en las calles de Jerusalén, creará un espectáculo global sin precedentes. En nuestra era de comunicación instantánea y redes sociales, el mundo entero literalmente verá sus cadáveres, cumpliendo la profecía con una precisión tecnológica que generaciones anteriores no podrían haber imaginado. La celebración mundial que seguirá a su muerte revelará la profundidad de la rebelión humana contra Dios. El hecho de que la gente se enviara regalos como si fuera una festividad demuestra que su mensaje realmente había atormentado a los habitantes de la tierra. Este tormento no era físico, sino espiritual. La convicción que surge cuando la verdad divina confronta la conciencia humana. Sin embargo, la aparente victoria de las tinieblas se revertirá drásticamente. Cuando el Espíritu de vida de Dios recupere su poder después de 3 días y medio, el mundo presenciará una demostración de poder divino que reflejará la resurrección de Cristo. Este evento se transmitirá globalmente, dejando a las naciones sin excusa para su incredulidad. Su ascensión al cielo en una nube a la vista de sus enemigos servirá como la reivindicación final de su ministerio y la confirmación de su autoridad divina. Este momento reflejará la ascensión de Cristo, pero esta vez con el mundo entero como testigo presencial gracias a la tecnología moderna. El terremoto que seguirá inmediatamente a su ascensión no será una mera coincidencia natural, sino una respuesta divina al rechazo de la humanidad. La muerte de 7,000 personas y el derrumbe de 1/10 parte de Jerusalén servirán como juicio preliminar y advertencia de lo que está por venir. Significativamente, algunos de los sobrevivientes dieron gloria al Dios del cielo. Una respuesta que sugiere un arrepentimiento genuino ante esta innegable demostración del poder divino. Incluso en los momentos más oscuros de la historia humana, la misericordia de Dios aún llega a los corazones dispuestos a recurrir a Él. La conclusión de su ministerio marca una transición crucial en la cronología profética. Su partida señala el fin del período de prueba y el comienzo de los juicios finales más severos. La 7ª trompeta, que suena inmediatamente después de su ascensión, anuncia que los reinos de este mundo pertenecen ahora a Cristo y que su reino eterno se está estableciendo. Este momento representa el cumplimiento de siglos de profecía y expectativa. Desde que Jesús enseñó a sus discípulos a orar, «Venga tu reino», los creyentes han estado esperando este momento en el que el gobierno divino reemplazará definitivamente todos los sistemas humanos de poder. La apertura del templo de Dios en el cielo y la revelación del Arca de la Alianza simbolizan la revelación de los misterios divinos y el cumplimiento de los compromisos de Dios con la humanidad. El Arca, que representaba la presencia de Dios entre su pueblo, se hace visible ahora, indicando que Dios se revela con mayor plenitud que nunca antes en la historia. Los 2 testigos, por lo tanto, no son meras figuras aisladas en una narrativa apocalíptica,
sino elementos centrales en el desarrollo del plan de Dios para la redención final. Su ministerio sirve de puente entre la era de la gracia y la era del reino, brindando una última oportunidad de arrepentimiento antes de que se ejecute el juicio final. Su valentía frente a la persecución, su fidelidad hasta la muerte y su vindicación mediante la resurrección establecieron el modelo para todos los siervos de Dios que enfrentan oposición por proclamar la verdad. Demuestran que, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles y el mundo entero se opone al mensaje de Dios, Dios permanece fiel a quienes le son fieles. Al contemplar el ministerio de estos dos testigos, debemos comprender que su manifestación no ocurre en un vacío histórico. Aparecen en un momento específico de la cronología profética, cuando el mundo experimentará una convergencia de acontecimientos sin precedentes que culminará con el regreso de Cristo. La identidad de estos testigos ha sido objeto de intensa especulación a lo largo de los siglos. Algunos eruditos bíblicos proponen que son literalmente Elías y Moisés, basándose en que Elías fue llevado sin experimentar la muerte y Moisés tuvo un entierro misterioso supervisado por Dios mismo. La transfiguración registrada en los evangelios, donde ambos aparecen conversando con Jesús, respalda esta interpretación. Otros eruditos sugieren que estas figuras representan tipos o patrones proféticos, hombres que obrarán con el mismo espíritu y poder que Elías y Moisés, pero que no son necesariamente esas figuras históricas resucitadas. Esta perspectiva encuentra respaldo en la promesa de Jesús sobre Elías, cuando declaró que Juan el Bautista vino con el espíritu y el poder de Elías, aunque no era el profeta literal del Antiguo Testamento. El contexto de Jerusalén como escenario del ministerio de estos testigos no es casual. La ciudad santa sigue siendo central en el plan profético de Dios. Allí fue crucificado Cristo, allí regresará y allí estos testigos darán su testimonio final. Jerusalén representa tanto el rechazo histórico de los profetas de Dios como el lugar de la redención futura. La duración de su ministerio, 1260 días, coincide precisamente con otros períodos proféticos mencionados en las Escrituras. Este mismo período aparece descrito de diferentes maneras: 42 meses, 3 años y medio, 1 tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Esta coherencia en las Escrituras sugiere un período literal y específico que Dios ha establecido para los acontecimientos finales. Durante este período, el mundo experimentará una demostración de poder divino sin precedentes desde los tiempos bíblicos. Las plagas que traerán no serán meras coincidencias naturales, sino intervenciones sobrenaturales directas. La capacidad de cerrar los cielos e impedir la lluvia evocará el ministerio de Elías durante la sequía de 3 años y medio bajo el reinado de Acab. La transformación del agua en sangre evocará las señales que Moisés realizó en Egipto, demostrando que el mismo Dios que liberó a Israel de la esclavitud egipcia está obrando de nuevo en la historia de la humanidad. Estas manifestaciones servirán como testimonio innegable de la realidad de Dios para una generación que lo ha rechazado en gran medida. El cilicio que vestían los testigos tiene un profundo significado profético. En la cultura bíblica simbolizaba lamentación, humildad y un llamado urgente al arrepentimiento. Profetas como Jonás proclamaron juicio con esta vestimenta, y reyes como David se humillaron ante Dios con estas prendas. Los dos testigos no aparecen como figuras triunfantes, sino como mensajeros del arrepentimiento en tiempos de crisis. Su autoridad para azotar la tierra con plagas, cuantas veces les plazca, revela que no estarán limitados por un calendario humano, sino que responderán directamente a las instrucciones divinas según lo requieran las circunstancias.
Este poder discrecional demuestra su íntima conexión con los propósitos de Dios y su completa sumisión a la voluntad celestial. La reacción del mundo ante estos testigos revelará el estado espiritual de la humanidad en los últimos días. En lugar de reconocer las señales como llamados divinos al arrepentimiento, el mundo las verá como amenazas a la estabilidad global. Los medios de comunicación probablemente los presentarán como extremistas religiosos o terroristas que utilizan tecnología avanzada para crear ilusiones. La creciente hostilidad contra ellos culminará cuando la bestia que asciende del abismo finalmente reciba la autoridad para matarlos. Este será un momento de aparente victoria para las fuerzas del mal, pero en realidad representará el cumplimiento preciso del plan divino. Su muerte no será accidental ni resultado de un fracaso en su ministerio, sino la culminación prevista de su testimonio. El período de 3 días y medio, durante el cual sus cuerpos permanecerán insepultos en las calles de Jerusalén, creará un espectáculo global sin precedentes. En nuestra era de comunicación instantánea y redes sociales, REI Co-op presents a perfect outdoor moment with the perfect gift. Picture this. You're ripping with your favorite person. Bluebird skies, blower powder, and frankly, you're skiing like legends. So sick. Another lap? Thanks to REI's curation, from lid to sticks, you nailed the gift. No way. How'd you know? Does it get more perfect than that? Give without guessing. Shop in store or visit REI.com. el mundo entero literalmente verá sus cadáveres, cumpliendo la profecía con una precisión tecnológica que generaciones anteriores no podrían haber imaginado. La celebración mundial que seguirá a su muerte revelará la profundidad de la rebelión humana contra Dios. El hecho de que la gente se enviara regalos como si fuera una festividad demuestra que su mensaje realmente había atormentado a los habitantes de la tierra. Este tormento no era físico, sino espiritual. La convicción que surge cuando la verdad divina confronta la conciencia humana. Sin embargo, la aparente victoria de las tinieblas se revertirá drásticamente. Cuando el Espíritu de vida de Dios recupere su poder después de 3 días y medio, el mundo presenciará una demostración de poder divino que reflejará la resurrección de Cristo. Este evento se transmitirá globalmente, dejando a las naciones sin excusa para su incredulidad. Su ascensión al cielo en una nube a la vista de sus enemigos servirá como la reivindicación final de su ministerio y la confirmación de su autoridad divina. Este momento reflejará la ascensión de Cristo, pero esta vez con el mundo entero como testigo presencial gracias a la tecnología moderna. El terremoto que seguirá inmediatamente a su ascensión no será una mera coincidencia natural, sino una respuesta divina al rechazo de la humanidad. La muerte de 7,000 personas y el derrumbe de 1/10 parte de Jerusalén servirán como juicio preliminar y advertencia de lo que está por venir. Significativamente, algunos de los sobrevivientes dieron gloria al Dios del cielo, una respuesta que sugiere un arrepentimiento genuino ante esta innegable demostración del poder divino. Incluso en los momentos más oscuros de la historia humana, la misericordia de Dios aún llega a los corazones dispuestos a recurrir a Él. La conclusión de su ministerio marca una transición crucial en la cronología profética. Su partida señala el fin del período de prueba y el comienzo de los juicios finales más severos. La 7ª trompeta, que suena inmediatamente después de su ascensión, anuncia que los reinos de este mundo pertenecen ahora a Cristo y que su reino eterno se está estableciendo. Este momento representa el cumplimiento de siglos de profecía y expectativa. Desde que Jesús enseñó a sus discípulos a orar, «Venga tu reino», los creyentes han estado esperando este momento en el que el gobierno divino reemplazará definitivamente todos los sistemas humanos de poder.
La apertura del templo de Dios en el cielo y la revelación del Arca de la Alianza simbolizan la revelación de los misterios divinos y el cumplimiento de los compromisos de Dios con la humanidad. El Arca, que representaba la presencia de Dios entre su pueblo, se hace visible ahora, indicando que Dios se revela con mayor plenitud que nunca antes en la historia. Los dos testigos, por lo tanto, no son meras figuras aisladas en una narrativa apocalíptica, sino elementos centrales en el desarrollo del plan de Dios para la redención final. Su ministerio sirve de puente entre la era de la gracia y la era del reino, brindando una última oportunidad de arrepentimiento antes de que se ejecute el juicio final. Su valentía frente a la persecución, su fidelidad hasta la muerte y su vindicación mediante la resurrección establecieron el modelo para todos los siervos de Dios que enfrentan oposición por proclamar la verdad. Demuestran que, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles y el mundo entero se opone al mensaje de Dios, Dios permanece fiel a quienes les son fieles. El simbolismo de los olivos conecta directamente a estos testigos con la provisión continua del Espíritu Santo. Así como los olivos en la visión de Zacarías proveían constantemente de aceite para mantener las lámparas encendidas, estas dos figuras proféticas recibirán una unción continua que les permitirá mantener su luz encendida incluso en la oscuridad más profunda de la historia humana. Esta unción no será temporal ni intermitente, sino un flujo constante de presencia divina que los empoderará para cada desafío que enfrenten. Al enfrentarse a la bestia que sube del abismo, sus fuerzas no decaerán por falta de recursos espirituales, sino que Dios permitirá su muerte como parte integral de su testimonio. La naturaleza de su ministerio también refleja los dos aspectos fundamentales de la revelación de Dios a la humanidad: la ley y los profetas. Ya sean estos testigos literales, Moisés y Elías, o figuras que obran en su espíritu, representan la totalidad de la revelación del Antiguo Testamento que apunta a Cristo. Moisés, como representante de la ley, trajo los mandamientos de Dios al pueblo y estableció el sistema de sacrificios que prefiguró la obra redentora de Cristo. Elías, como representante de los profetas, llamó a Israel a volver a la verdadera adoración y demostró el poder de Dios sobre los dioses falsos. Juntos resumen el mensaje completo que Dios ha comunicado a la humanidad. Durante los 1260 días de su ministerio, no solo obrarán milagros, sino que también proclamarán la palabra profética con autoridad incuestionable. Su mensaje será fundamentalmente un llamado al arrepentimiento, una advertencia del juicio inminente y una última oportunidad para que las naciones se vuelvan a Dios. La resistencia que encontrarán no será meramente política o social, sino profundamente espiritual. Fuerzas demoníacas movilizarán toda su influencia para desacreditar su mensaje y destruir su credibilidad. Los medios de comunicación, los líderes políticos y religiosos unirán fuerzas en una campaña coordinada para silenciarlos. Esta oposición se intensificará progresivamente a lo largo de su ministerio. Al principio puede que haya curiosidad e incluso cierto reconocimiento de sus poderes sobrenaturales. Sin embargo, cuando sus mensajes comiencen a confrontar directamente el pecado y la rebelión humanos, la resistencia se convertirá en hostilidad abierta. Su autoridad para azotar la tierra con plagas no se ejercerá por venganza, sino como confirmación de la veracidad de su mensaje. Cada plaga será una demostración tangible de que Dios es real y de que sus palabras, transmitidas por medio de ellas, deben tomarse en serio. Así como las plagas de Egipto sirvieron para liberar al pueblo de Dios, estas plagas servirán para despertar a algunos de la esclavitud espiritual. El poder de cerrar los cielos e impedir la lluvia
tendrá implicaciones económicas y sociales globales. En una era de agricultura industrializada y dependencia de patrones climáticos predecibles, una sequía prolongada provocará crisis alimentarias, colapsos del mercado e inestabilidad política. Estas consecuencias obligarán a la humanidad a afrontar la realidad de que existe un Dios que controla las fuerzas de la naturaleza. Simultáneamente, su capacidad de convertir el agua en sangre afectará los sistemas de abastecimiento de agua, dejando claro a todos que los mismos poderes que obraron a través de Moisés siguen activos. Esta manifestación será particularmente significativa en un momento en que el agua potable se volverá cada vez más valiosa debido a los juicios apocalípticos. El mensaje que proclamarán no será nuevo en esencia, pero se transmitirá con una urgencia y un poder sin precedentes desde los tiempos apostólicos. Llamarán a las naciones al arrepentimiento, advertirán del juicio venidero y proclamarán que el reino de Dios está cerca. Su predicación estará acompañada de señales y prodigios que harán que sus palabras sean ineludibles. Sin embargo, el endurecimiento del corazón humano será tal que, incluso ante la evidencia sobrenatural indiscutible, la mayoría optará por rechazar su mensaje. Este fenómeno evocará la respuesta del faraón a las plagas en Egipto, demostrando que las señales y los prodigios por sí solos no generan una fe genuina en los corazones rebeldes. La ubicación de su ministerio en Jerusalén tiene un profundo significado profético. Esta ciudad, por la que Jesús se lamentó por matar a los profetas y apedrear a los mensajeros enviados a ella, volverá a ser escenario del rechazo de la verdad divina. Sin embargo, también será el lugar donde se demostrará la vindicación final de Dios mediante la resurrección de los testigos. Que sus cuerpos permanezcan insepultos durante 3 días y medio violará profundamente las sensibilidades culturales y religiosas, especialmente en una ciudad santa. Esta profanación deliberada de sus restos revelará la profunda degradación moral y espiritual que caracterizará los últimos días. La celebración mundial que acompañará su muerte demostrará el regocijo de la humanidad al creer que ha silenciado definitivamente la voz de Dios. Las festividades y el intercambio de ofrendas indicarán que su mensaje generó una convicción espiritual tan intensa que su muerte será vista como una gran liberación. Sin embargo, la resurrección que sigue transformará instantáneamente la celebración en terror. El gran temor que se apoderará de quienes los vean levantarse revelará que, en el fondo, todos sabían que representaban algo más que lo meramente humano. Este reconocimiento tardío de la verdad servirá de condenación para quienes optaron por rechazarla.